Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad se ha enfrentado a los profundos misterios de la vida y la muerte. ¿Realmente tenemos alma? ¿Hay algo más allá de esta existencia terrenal? Estas preguntas han resonado a través de milenios, inspirando innumerables creencias y filosofías. Algunos encuentran consuelo en la fe, otros en la razón, pero el enigma persiste. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre de ciencia, un neurocirujano inmerso en la lógica y la razón, experimenta algo que hace añicos su visión del mundo cuidadosamente construida? Esta es precisamente la historia del Dr. Eben Alexander, un renombrado neurocirujano cuya extraordinaria experiencia inició una conversación global sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia de una vida después de la muerte. Su historia desafía nuestra comprensión de la vida, la muerte y la esencia misma de nuestro ser. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano formado en Harvard, era un hombre de ciencia en el sentido más estricto. Su mundo giraba en torno a lo tangible, lo observable, lo medible. El cerebro humano, el asiento de la conciencia, era su dominio. Abordaba las afirmaciones de experiencias cercanas a la muerte y la vida después de la muerte con ojo clínico, atribuyéndolas a alucinaciones o al último intento desesperado del cerebro por dar sentido a su inminente desaparición. Para él, la conciencia era un producto del cerebro y la muerte marcaba el fin definitivo de nuestra existencia. Poco sabía que mi arraigado escepticismo sería desafiado de la manera más profunda imaginable. En 2008, la vida del Dr. Alexander dio un giro inesperado. Contrajo una forma rara y mortal de meningitis bacteriana, una infección que ataca el cerebro y la médula espinal. Sumergido en un coma, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. El mismo órgano al que había dedicado su vida a comprender estaba siendo atacado. El pronóstico médico era sombrío. Las áreas de su cerebro responsables de la conciencia estaban gravemente dañadas. Mientras mi cuerpo físico yacía inerte, mi conciencia se embarcó en un viaje extraordinario. Me encontré arrastrado a un remolino de luz y sonido, un reino diferente a todo lo que había encontrado jamás. Emergiendo de la oscuridad, el Dr. Alexander se encontró en un paisaje vibrante y etéreo. Exuberantes prados verdes se extendían ante él, bañados por una cálida luz dorada. Pero era la sensación de amor abrumador que impregnaba este reino. Un amor tan puro e incondicional que desafiaba cualquier descripción. Habían desaparecido las limitaciones de su cuerpo físico. Era libre de explorar este maravilloso reino con una nueva claridad y conciencia. Se encontró con seres de luz pura, cuyas formas cambiaban y se transformaban, pero cuya presencia era innegablemente real. Se comunicaban no con palabras, sino a través de una conexión telepática. Sus pensamientos y emociones fluían hacia él como una suave corriente. Aquí, el amor no era solo una emoción, era el tejido fundamental de la existencia. Después de 7 días en coma, el Dr. Alexander se despertó milagrosamente. Contra todo pronóstico, había regresado del borde de la muerte. El científico escéptico que hay en mí luchó por reconciliar estos recuerdos con mi visión racional del mundo, pero el poder absoluto de mi experiencia era imposible de ignorar. Impulsado por una profunda necesidad de comprender lo que me había sucedido, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento. Investigué meticulosamente las experiencias cercanas a la muerte, profundicé en textos espirituales y consulté con expertos en estudios de la conciencia. Su búsqueda de respuestas culminó en su innovador libro, Proof of Heaven, Prueba del Cielo, un éxito de ventas del New York Times que causó sensación tanto en la comunidad científica como en la espiritual. Compartí mi historia con el mundo, no como una respuesta definitiva a la pregunta de qué sucede después de que morimos, sino como un testimonio del poder de la conciencia humana y de las ilimitadas posibilidades que se encuentran más allá de nuestra limitada comprensión.